Arratsaldeon eta ongi etorriak hemendik aurrera aukiko ditugun jardunaldietara. Dakizuenez, Medicus Mundi Bizkaian eskutik arratsalde hontan hitz egingo dugu bati bat Gure jardunaldia izango da pixka bat, hori, osasuneko gizarte determinatzailean inguruan eta bai osasun sexu dibertsitatea eta generoa. Orduan, hau dana baturik nondik nora doan arratsalde hau. Es verdad que en esta jornada de hoy a la tarde nuestra intención es, por un lado, profundizar en esta tesitura de la necesidad de incorporar esta diversidad sexual y de género a la intersectorialidad y a los determinantes sociales de la salud, ¿no? Hasta ahora, cuando hablábamos de determinantes sociales de la salud, nos fijábamos en los económicos, en los culturales, pero es verdad que hay una mirada desde un colectivo mucho más amplio, que es el de la diversidad sexual y de género, que los hemos tenido un poco como ocultos en esta agenda más amplia, ¿no? Como Medicus Mundi Bizkaia, sobre todo en Honduras, empezamos a trabajar con el colectivo LGTBI Queer Plus y es verdad que ahí nos hemos dado cuenta de las vulnerabilidades de dicho colectivo en los temas de salud, ¿no? Y también, por otro lado, incluso el feminismo mismo ha sido consciente de esta vulneración de derechos que se da contra este colectivo, ¿no? Vulneración de derechos porque la mirada del feminismo era la mirada de una mujer blanca y de clase media europea, ¿no? Entonces, el darte cuenta que hay muchas realidades y que hay muchos derechos que se están pisando, pues nos ha dado pie a poder trabajar, ¿no? Y es verdad que queremos que con vosotros hacer esta reflexión sobre los determinantes sociales de la salud con esa mirada en la diversidad sexual y en el género, ¿no? Pero también en la intersectorialidad que dan todos los determinantes sociales, ¿no? Es mucho nombre, pero nos parecía que era muy interesante poder aprovecharlo y hablarlo ya a la tarde, ¿no? Nos hubiera encantado que estas jornadas hubieran sido presenciales y podernos juntar todos en el Bizkaia Aretoa, porque además las jornadas tienen eso, ¿no? Además de escuchar y de probablemente aprender de aquellas personas que comparten sus experiencias y sus conocimientos con nosotros, también tiene la parte del encuentro, del reencuentro con amigos, de nuevos amigos, etcétera, que bueno, pues por temas de salud y la pandemia que llevamos sufriendo desde hace año y medio, pues no va a ser posible, ¿no? Pero bueno, no descartamos que más adelante sigamos trabajando este tema y que efectivamente podamos darnos ese abrazo, ¿no? Simplemente terminar, yo creo que es mucho más interesante oír lo que nos tienen que decir los expertos y la gente que participa que a mí, ¿no? Simplemente agradecer, pues, por un lado a la Agencia Vasca de Cooperación de Gobierno Vasco su apoyo a estas jornadas y a parte del trabajo que hace Medicus Mundi Bizkaia, ¿no? Tanto en educación para la transformación social como en proyectos de cooperación al desarrollo en países en el sur, ¿no? Agradecerles a ellos, agradecer a todos los que tomáis parte en esta tarde de hoy, en la de mañana. Esperemos que sea rica para todos. Itxaroten dugu danok gaurko egunez eta biharko egunez ez dakit ikasi edo behintzet dakiguna partekatu eta dakigun heinean pertsona LGTBI kolektiboaren egoera, behintzet osasun arloko euren egoera hobetzea eta horrekin nahiko da guretzat momentu honetan, ezta? Amaitzeko daukagu gaurko egunez ez da izen posible bera gurekin izatea, baina, bueno, itxi digu mezu bat grabatua Pol Ortega, lankidetzako zuzendariak eta, pasoa emango diogu, ezta? Decía que Pol Ortega, director de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, Lankidetza, esta tarde pues no puede compartirla con nosotros, pero sí que nos ha dejado
un vídeo, ¿no? Y bueno, pues damos paso a él y lo escuchamos. Agradezco la invitación a participar en la mesa inaugural de estas jornadas y os felicito por la organización de las mismas. Unas jornadas que tienen como objetivo profundizar en la necesidad de incorporar la diversidad sexual y de género en los determinantes sociales de la salud desde un enfoque intersectorial. Encontramos que estas jornadas son pertinentes con respecto al trabajo y las planificaciones de la Lankidecha, de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en cuanto a varios aspectos. En primer lugar, suponen una apuesta clara por la defensa de los derechos humanos. En segundo lugar, tienen como objetivo la generación de una ciudadanía crítica. 3. Se apuesta por la incorporación del enfoque local global y la ruptura de las lógicas norte-sur. De hecho, en los últimos años estamos viendo cómo cada vez tienen más conexión las iniciativas que se desarrollan en otros territorios y las que se llevan a cabo en Euskadi por parte de las ONGs, cuyo fin último es el de contribuir a construir contextos de bienestar presente y futuro. En cuarto y último lugar, pueden suponer también estas jornadas, desde nuestra perspectiva, una contribución en la incorporación del enfoque de diversidad sexual y de género en el sector de la cooperación. De hecho, es importante partir de procesos que ya están realizando diferentes agentes en otros territorios y aquí en Euskadi en esta materia, ya que permite contar con unas bases para formarnos, debatir y reflexionar sobre la misma. Sin duda es necesario reconocer la trayectoria del trabajo del sector en esta temática, pero al mismo tiempo es necesario seguir generando aprendizajes y el trabajo en red, con una mirada local global, compartir prácticas, saberes y reflexiones y sobre todo generar propuestas que generen cambios a todos los niveles. A nuestro parecer, algunos de los principales retos de esta materia son avanzar en la incorporación de este enfoque en los procesos educativos que se acompañan y cómo poder medir los cambios que se generen en los mismos con el fin de probar que el cambio es posible y sobre todo necesario. A pesar del contexto desfavorable que tenemos, fundamentalismos, etc., precisamente por ello son más necesarios que nunca estos espacios para seguir tejiendo y construyendo conocimiento colectivo y alianzas para la promoción de la equidad. Pues bueno, ojalá estas jornadas puedan contribuir a dar un nuevo impulso a quienes estamos trabajando en una educación transformadora. Y tal como señala Avian 2030, la estrategia de educación para la transformación social, contribuye a generar cambios en nuestros enfoques y prácticas, así como en las personas y en las instituciones. Eskerrik asko, muchas gracias, mucho ánimo. Aurrera. Bai, eskerrik asko, Pol, behintzet entzun izan ditugu zure hitzak, eta espero dugu horretan jarraitzea, eta danon artean gizartea aldatzea, edo behintzet bide hori egiten jarraitzea. Digo que esperemos que, como dice Pol, a través de estas jornadas sigamos adelante en este proceso de transformar la sociedad. Os voy a presentar la siguiente. Ya vamos a empezar un poco en serio a hablar de todo esto y entonces os voy a presentar la siguiente ponencia que tenemos ya para dar comienzo a las jornadas. En ellas, Ricardo Fernández, técnico de Médicos Mundi Vizcaya desde hace ya muchos años, también responsable de los proyectos en Centroamérica, que es donde efectivamente más trabajamos con el colectivo LGTBIQ+. Entonces, él nos va a hablar de los determinantes sociales de la salud, la diversidad sexual y de género, y más allá del yo, el nosotros, ¿no? Creo que tenemos algún problemilla técnico. Estos son cosas del directo que no solo le pasa a los de Telecinco, también nos pasa a los de Médicos Mundi Vizcaya. Pero bueno, creo que en breve lo solucionaremos.
No sé si ya hemos solucionado los problemas técnicos. Ricardo. Microcámara. Yo voy cerrando. ¿Puedes poner el micro en la cámara ya, Ricardo? ¿Sabes dónde? Esto es para daros tiempo para que cada uno se siente ya cómodo, con el cafecito al lado. Ya le tenemos preparado a Ricard. Cuando quiera, Ricard. Arratsaldeon, Danori. Buenas tardes. Bueno, la idea de Médicos Mundi también ahora en esta parte de la jornada sería plantear el marco de referencia de Médicos Mundi Vizcaya en relación al abordaje de la diversidad sexual y de género desde los determinantes sociales de la salud y como marco de referencia y también cómo lo operativizamos en los proyectos de cooperación al desarrollo y en el trabajo también que hacemos de educación para la transformación social. Bueno, comienzo con una primera gráfica que lo que queremos expresar es que la salud, más allá de la ausencia de enfermedades, es un estado de bienestar social que depende de un montón de condicionantes, ¿no? La salud al final es, por decirlo de alguna manera, una especie de cebolla con muchas capas en las que en un primer momento podemos entender que hay factores físicos, factores genéticos, la edad, el sexo, etcétera, que determinan la salud de una persona, pero si vamos ahondando un poco más, nos damos cuenta de que existen otros condicionantes que son más vinculados a estilos de vida, a aspectos comunitarios, factores macropolíticos y económicos que determinan la salud. Y desde este punto de vista, desde Médicos Mundi Vizcaya y en general desde casi todas las organizaciones que trabajamos en salud, entendemos que los determinantes sociales de la salud influyen de manera definitiva en la salud de las personas a nivel individual y a nivel colectivo. Dentro de los determinantes sociales de la salud que comentaba, existen determinantes sociales que podríamos decir que son estructurales y otros determinantes que son intermedios. En relación a los determinantes estructurales, el contexto socioeconómico, las políticas macroeconómicas determinan en gran medida luego cómo la salud de las personas en lo local tiene unas consecuencias o tiene otras. Los determinantes intermedios, las condiciones de vida, el trabajo doméstico, las condiciones de habitabilidad de las personas, etcétera, el entorno, son, digamos, otros determinantes más en lo cercano que condicionan el estilo de vida y condicionan la salud de las personas. Y en este contexto, el sistema de salud también juega un papel determinante en la salud de las personas y en la salud de los diferentes colectivos. Con esto también queremos manifestar que en contextos sociales y políticos de determinados orientaciones, las condiciones de vida de las personas pues, se ven afectadas de una manera u otra. Y existen ejes de desigualdad, como puede ser la clase social, como puede ser el género, como puede ser la edad, como puede ser la etnia, incluso el territorio, que afectan a la salud de las personas. Y Médicos Mundi, durante estos últimos años, lo que hemos estado identificando es que la diversidad sexual y de género es parte de estos ejes de desigualdad que afectan a las condiciones de salud de ciertos colectivos, en este caso los colectivos LGTBI. Médicos Mundi Vizcaya aborda la atención primaria en salud como una filosofía de trabajo para luchar frente a las desigualdades en salud. La atención primaria en salud, hace ya más de 40 años, hubo una declaración que muchas personas de las que estáis presentes, la declaración de Alma-Ata, identificaba la atención primaria en salud como una base filosófica que incluía una serie de conceptos, una serie de
de acercamientos hacia la salud en el que, por ejemplo, la participación social, el género, la democracia a la hora de la toma de decisiones eran ejes fundamentales en la atención primaria en salud. Y desde este punto de vista, en Almata, las decisiones que se tomaron posicionaban la atención primaria en salud no solamente como la puerta de entrada principal de las personas y de los colectivos hacia el sistema de salud, sino, como decía antes, una filosofía de trabajo que encierra mucho más que lo que hoy en día se está reduciendo la atención primaria en salud. Ahora, en 2018, hubo un nuevo reencuentro en Astana y se hizo una nueva declaración en la que ha perdido muchísimo peso la atención primaria en salud, ¿no? La atención primaria en salud, de ser una base filosófica, pasa a ser un pilar del sistema de salud, pero da lugar a que la nueva declaración, la atención primaria en salud pierda peso y se convierta en un componente más del sistema de salud y que, en definitiva, se dé entrada a otros modelos de atención en salud que priman la privatización de la salud, la mercantilización de la salud, etc. ¿Y esto por qué es importante? Porque esas decisiones que están más en la esfera macroeconómica, macropolítica, vinculadas a esta nueva declaración de Astana, que lo que está orientando es que los sistemas de salud van perdiendo peso en la prevención y la promoción y van ganando peso en aspectos como la medicalización y en aspectos como la privatización, van a afectar después poderosamente en el ámbito más local, en el que podemos estar trabajando pues, organizaciones como Médicos Mundi Vizcaya, y son decisiones que afectan no solamente en contextos del norte, afectan en contextos del sur, son decisiones que orientan las políticas de cooperación, las políticas de salud en Honduras, pero también orientan las políticas de salud en Euskadi, por ejemplo, ¿no? Médicos Mundi Vizcaya también, cuando cuando interpretamos la nueva declaración de atención primaria, cuando la declaración de Astana, identificamos esas debilidades, identificamos esas carencias que se habían puesto encima de la mesa en relación a la declaración de Almata, y también vimos que, además de ser una declaración que pierde peso la prevención y promoción de la salud en general, tampoco es una declaración que esté atendiendo a la diversidad sexual y de género. Y desde Médicos Mundi Vizcaya, recientemente, pues, elaboramos una declaración alternativa en la que planteamos una serie de cuestionamientos a esta declaración de Astana, precisamente porque en aspectos como el género es una declaración que tiene bastantes carencias y es ciega totalmente a la diversidad sexual y de género, con lo cual las desigualdades en salud para los colectivos LGTBIQ+ siguen estando presentes y no se van a atender o no se van a priorizar. Desde Médicos Mundi Vizcaya también hemos dado peso en nuestro abordaje sobre los determinantes sociales de la salud y la diversidad sexual y de género a la investigación como instrumento y como herramienta para la generación de conocimiento. Recientemente hemos estado trabajando tanto en Vizcaya como en Honduras en analizar cómo los sistemas de salud, desde su planteamiento y desde sus propias estructuras, generan desigualdades a los colectivos LGTBIQ en relación al acceso a los servicios de salud. Y analizamos en concreto 3 categorías de análisis, en base a 3 categorías de análisis, que eran las desigualdades en el acceso que en muchas ocasiones están generadas por barreras legales, por ejemplo, cuando los colectivos, las personas LGTBI se acercan al sistema de salud, se encuentran en muchas ocasiones con barreras legales que el propio sistema contempla y que impide el que las personas LGTBI accedan de una forma libre a los sistemas de salud. Por ejemplo, el que los servicios de salud no estén reconociendo que pueda haber categorías no binarias de identificación de las personas, pues es una barrera que tienen las personas, ¿no? La salud sexual
de muchas personas LGTBI pues se ve condicionada cuando acceden al sistema con una identidad de género que no se corresponde con su expresión. Del mismo modo, la medicalización de la salud, que es una medicalización del sistema de salud que viene también muy orientada por esas políticas macroeconómicas que comentaba antes, ¿no? Cómo lo global afecta también en lo local, ¿no? Cómo esas políticas de medicalización de la salud, de individualización de la salud, de negación de cómo los determinantes sociales de la salud afectan a los estilos de vida, afectan a las condiciones de vida de las personas, orienta que el sistema de salud, la respuesta cada vez sea mayor una medicalización que además está invisibilizando o está negando todos esos condicionantes sociales. La atención psicosocial, otra categoría de análisis. Los sistemas de salud en general y en los casos que hemos estudiado, tanto en Honduras como en Vizcaya, suponen también una barrera y suponen también una desigualdad en el acceso a los servicios de salud, porque las personas, tanto el sistema como las personas que trabajan en el sistema, como las personas usuarias del sistema, planteamos la salud desde la heteronormatividad y desde la presunción de que la heterosexualidad es lo común, cuando las realidades en el día a día son muy diferentes, son muy diversas y esas realidades pues, no son atendidas y psicosocialmente afectan a las personas. Como ejemplo de abordaje de la diversidad sexual y de género y los determinantes sociales de la salud, desde Médicos Mundi Vizcaya tenemos una experiencia de cooperación al desarrollo en Honduras. En Honduras, en concreto en la zona de La Ceiba, que es el litoral norte del país. Es un contexto condicionado en gran medida por la violencia generalizada, un contexto que expulsa a la periferia de la sociedad a las personas LGTBIQ+, un contexto en el que el sistema de salud es un sistema precarizado, un sistema adelgazado, un sistema público adelgazado continuamente y progresivamente en los últimos años, sobre todo tras el golpe de Estado que hubo en el 2009, la reforma del sistema de salud de Honduras ha ido estrechando la capacidad de respuesta por parte del sistema hacia las necesidades de salud y es un sistema totalmente ciego a la diversidad sexual y de género. En el abordaje de la diversidad sexual y de género y de los determinantes sociales de la salud, en el caso de Honduras, desde Médicos Mundi Vizcaya hemos generado una serie de alianzas sociales con diferentes grupos, movimientos, en los que hemos articulado por una parte a la sociedad civil, que consideramos que es un elemento fundamental en la respuesta de los sistemas públicos para superar las desigualdades sociales y de género. Y en este sentido, el movimiento feminista, en el caso de Honduras, ha sido un eje vertebrador de impulsar y visibilizar la diversidad sexual y de género como un problema que está latente en el sistema de salud y que no está dando respuesta a las diferentes casuísticas y necesidades específicas de los colectivos LGTBI. En el abordaje de la diversidad sexual y de género y de las desigualdades que existen, la Secretaría de Salud, que es el equivalente a Osakidecha en el País Vasco, la Comunidad Autónoma Vasca, ha sido el referente y es el referente al que tenemos que incidir directamente. La Secretaría de Salud de Honduras es un cascarón sin apenas contenido, es un sistema de salud que en el nivel primario tiene graves deficiencias, no llega, no hay una cobertura y con personal poco formado, con pocos recursos y que hasta la fecha su capacidad, como decía anteriormente, de respuesta ha sido muy deficitaria. Desde Médicos Mundi Vizcaya consideramos y creemos que cualquier sistema público de salud es la vía que debería satisfacer las necesidades de la población y en este sentido pues el trabajo de Médicos Mundi Vizcaya en el caso de Honduras ha estado muy orientado a establecer alianza con la Secretaría de Salud y fortalecer a esta Secretaría de Salud para que progresivamente incorpore
en sus diferentes niveles de administración la diversidad sexual y de género a la hora de abordar su trabajo en el día a día, y que contemple también las alianzas y relación con otros ámbitos comunitarios que están presentes en la zona, a las que muchas veces no llega el sistema de salud y que pueden ser aliados muy importantes. Los colectivos LGTBI en Honduras y en esta zona, por ejemplo, de base, son colectivos activos y son colectivos totalmente dispuestos y anuentes, como se dice en Centroamérica, a facilitar la relación y la comunicación y la coordinación entre la Secretaría de Salud y la población LGTBI. Dentro del proceso de descentralización del sistema de salud de Honduras, las municipalidades desde hace varios años asumen competencias, no así presupuesto, pero asumen competencias vinculadas a la respuesta de las necesidades de salud de la población en general. Desde Médicos Mundi Vizcaya lo que hemos trabajado es por coordinar el trabajo de las municipalidades con el trabajo de la sociedad civil organizada y con el trabajo de la Secretaría de Salud, para que en ese ámbito competencial de las municipalidades también su respuesta sea articulada. Y así como hace ya unos años las municipalidades fueron incorporando progresivamente la perspectiva de género como una línea de trabajo que es prioritaria, y como una línea de trabajo que es necesaria para resolver las desigualdades sociales y económicas a nivel municipal y a nivel local, pues nosotros desde este abordaje de la diversidad sexual como un determinante social entendemos que las municipalidades también deben de ser parte de la respuesta y parte del trabajo en el que Médicos Mundi coordine y articule con la Secretaría de Salud, acercando la diversidad sexual y de género a la ciudadanía, y acercando también a los colectivos LGTBIQ a los espacios de incidencia política municipal, que son determinantes a la hora de reivindicar ciertos derechos, a la hora de reivindicar ciertas necesidades, y a la hora de incorporar en los planes operativos anuales municipales las necesidades de los colectivos LGTBI. Del mismo modo, una característica del trabajo de Médicos Mundi Vizcaya ha sido establecer puentes de comunicación y de articulación entre las distintas instancias públicas que entendemos que relevantes a la hora de abordar la diversidad sexual y de género, y instancias privadas de la sociedad civil organizada. Y dentro de estas instancias públicas, la universidad, en este caso la Universidad Autónoma de Honduras, el CURLA, el centro que opera en esta zona, está siendo un gran aliado a la hora de generar conocimiento, a la hora de generar símbolos y a la hora de legitimar también al colectivo LGTBI como colectivo que debe de estar presente en las políticas públicas. A través de diferentes alianzas y con diferentes áreas de la universidad, estamos generando también un proceso en el que progresivamente se está incorporando en la agenda de la universidad la diversidad sexual y de género como una materia, como un componente que debe de abordarse con total naturalidad y que hasta la fecha había sido invisibilizado. Es importante también rescatar que estamos en un país que, si Euskadi es un país machista y heteronormativo, Honduras es un país aún más machista y aún con una mirada más heteronormativa. Un país también que además está atravesado por una serie de condicionantes, como por ejemplo el condicionante religioso, que no garantiza que un Estado laico responda en igualdad de condiciones a los diferentes colectivos. La universidad entendemos que es un pilar sobre el que nos tenemos que apoyar por toda esa capacidad que tiene, como decía, de legitimación y de impulsar esa visión no normativa, esa visión más diversa. Dentro de esos condicionantes que comentábamos antes, el contexto es uno de ellos, ¿no? El movimiento LGTBI en Honduras es un movimiento muy atomizado, un movimiento fragmentado, un movimiento que se encuentra en un contexto social muy complicado, atravesado por la violencia, atravesado por un contexto también social y de pobreza y de empobrecimiento,
que obliga a que muchas personas tengan que emigrar cíclicamente y masivamente hacia otros lugares, y eso debilita la capacidad de incidencia del movimiento social y del movimiento LGTBI. Y para nosotros, para Medicus Mundi, consideramos que es muy importante la organización comunitaria y la capacidad del movimiento social para incidir en esas políticas públicas en los diferentes niveles, en el nivel nacional, en el nivel local y en el nivel departamental. Esta atomización y fragmentación del movimiento muchas veces es entendida como un signo de debilidad, pero también es una realidad que existe en casi todos los movimientos sociales y en el movimiento LGTBI también. Ahora mismo nos encontramos, en el caso de Honduras, en un contexto político que puede facilitar el que la diversidad sexual y de género tenga mayor presencia. ¿Y por qué lo digo? Porque a pesar de esa fragmentación y esa atomización, el movimiento LGTBI ha logrado, a través de la incidencia política y la incidencia social, incluir en la agenda de ciertos grupos políticos la diversidad sexual y de género como una prioridad o como parte de la agenda pública. Y en este caso, en las recientes elecciones de Honduras, el partido que ha resultado ganador incluía dentro de su programa una Secretaría de Diversidad Sexual y de Género que en principio consideramos va a facilitar la incorporación de la diversidad sexual y de género en todos los ámbitos y en las diferentes administraciones y también en el sistema de salud. Es un poco la esperanza que tenemos desde la cooperación al desarrollo y también la esperanza que hay desde la sociedad civil organizada en Honduras. Por eso de ahí lo importante también de cómo a veces las políticas y las decisiones más macros y a veces menos tangibles luego tienen un recorrido operativo que puede significar cambios y transformaciones sociales cuando se llega al poder y cuando hay voluntad política, como parece ser que pudiera ser en este caso, ¿no? Desde Medicus Mundi Vizcaya, cuando empezamos a trabajar la diversidad sexual y de género, que fue algo sobrevenido, porque Medicus Mundi Vizcaya no comienza a trabajar la diversidad sexual y de género como fruto de una reflexión madura y organizacional, sino que nosotros comenzamos a trabajar porque en nuestro ámbito de cooperación frente a la violencia de género trabajamos con mujeres trabajadoras del sexo y en ese ámbito de intervención nos dimos cuenta de que las mujeres trabajadoras del sexo no era un colectivo homogéneo, no era un colectivo que se basaba bajo las reglas de la heteronormatividad y había mujeres trabajadoras del sexo que pertenecían al colectivo LGTBI, las mujeres trans en concreto, ¿no? Y a través de ahí pues entramos en contacto con esta nueva diversidad. Como digo, la omnipresencia de la heteronormatividad nos había hecho invisibles ante la diversidad sexual y de género que estaba ahí y que estaba en Honduras y que estaba operando incluso los proyectos en los que estábamos presentes, pero fruto de esa visión, como digo, normativa que invisibiliza en el mejor de los casos o mira hacia otro lado, pues no lo habíamos contemplado. Y a partir de ahí nos vemos en la necesidad de formarnos, de aprender y de generar un marco de referencia teórico que luego se traslade a nuestras políticas de cooperación. Y en este sentido, pues con el apoyo de organizaciones con más experiencia, como INCIDE, generamos una dinámica de trabajo que cristalizó en una publicación que se llama Alma, Corazón y Vida, que es una construcción colectiva que también me parece muy interesante. Es una construcción colectiva en la que incorporamos a las instancias públicas que he mencionado antes, a la sociedad civil organizada de Honduras, y desde esa mirada consensuada tratamos de establecer los siguientes pasos para abordar, ¿no? Y a mí me parece muy importante en este sentido hablar de la interseccionalidad, ¿no? Y cómo lo que llamamos la tríada de la exclusión afecta, y sin hacer un abordaje intersectorial sería completamente imposible eliminar las desigualdades sociales y las desigualdades en salud. Y en esta mirada de la tríada de la exclusión hablamos de la heteronormatividad que opera en casi todos los contextos, del neoliberalismo que se alimenta y retroalimenta de la mirada heteronormativa para sus propios intereses y, como no, del etnocentrismo, ¿no? Un etnocentrismo que, cuando además
se vincula con estos dos otros variables como la heteronormatividad y el neoliberalismo, pues generan un caldo de cultivo que facilita, no, que perpetúa la exclusión social. En este trabajo que hemos estado realizando en Honduras, lo interesante fue que conseguimos consensuar una serie de cambios que consideramos que son necesarios. Cambios educativos, cambios en las empresas y en las entidades privadas para que no generen exclusión y desigualdades a los grupos de diversidad sexual. También consideramos que son importantes los cambios de los marcos legales, de ahí lo que comentaba antes de la importancia de la incidencia política y social, que a veces da sus frutos, como lo que hablábamos de la Secretaría de Diversidad Sexual y de Género. Cambios en los medios de comunicación, que son una herramienta poderosa de perpetuar las diferencias y las desigualdades frente a la diversidad sexual y de género. Y también otra cosa que me parece muy interesante son los cambios de relación y vínculos entre las organizaciones, que muchas veces son confrontativos frente a los cambios, frente a las relaciones colaborativas. Aquí no se trata de enfrentar al movimiento feminista con el movimiento LGTBI, con el movimiento campesino. Creo que hay luchas que son complementarias, luchas que son sinérgicas y luchas que son intersectoriales, y que la alianza entre los diferentes grupos y los diferentes colectivos que sufren exclusión social ayudan y se complementan para superar las limitaciones de un sistema como el actual, ¿no? Desde Médicos Mundi Vizcaya también lo que identificamos en su momento fue la necesidad de formarnos internamente y de reflexionar acerca de la diversidad sexual y de género y cómo afecta a la salud, y construir ese marco de referencia que comentaba al inicio, ¿no?, en relación a los determinantes sociales de la salud. Fundamental la transformación social y la ciudadanía crítica. Médicos Mundi y en general los movimientos de cooperación y los movimientos de solidaridad, lo que proponemos y lo que luchamos es por generar sociedades alternativas y por contribuir a la transformación social y a una ciudadanía crítica y responsable. Los medios de comunicación que comentaba hace un minuto es una muestra de cómo es necesario incidir en los diferentes ámbitos y en las diferentes dimensiones de la exclusión para contribuir a una ciudadanía más crítica, más responsable, y para contribuir a la transformación social frente a modelos que son heteronormativos, que son modelos excluyentes y que son modelos que generan y perpetúan la desigualdad. Al igual que comentábamos en Honduras, la formación que hemos impulsado desde Médicos Mundi Vizcaya es una formación que aborda diferentes ámbitos y diferentes estratos y diferentes instancias de la sociedad civil y tanto en Euskadi como en América Latina. Trabajamos con la universidad, trabajamos con diferentes cursos universitarios para incorporar la diversidad sexual y de género dentro de sus currículas y para impulsar esta nueva mirada, ¿no?, una nueva mirada sobre las relaciones de género, que muchas veces es invisible y no existe y ni siquiera se plantea. Cuando, por ejemplo, se están formando profesionales en la escuela de enfermería que luego van a ser aquellos profesionales que son la puerta de entrada al sistema de salud y son invisibles a la diversidad sexual y de género, creo que ahí tenemos un debe y que como organizaciones de solidaridad y de cooperación podemos impulsar esos cambios, ¿no? Lo que comentaba, en la universidad para nosotros es un ámbito fundamental y durante los últimos años ha habido una labor, yo creo que muy interesante y muy importante, de formación y de incorporación en la agenda universitaria y a la agenda de diferentes facultades de la diversidad sexual y de género como parte de los determinantes sociales de la salud. Y cómo no, también dentro de este abordaje y de este planteamiento entendemos que una responsabilidad por parte de las sociedades de la sociedad civil organizada y de las organizaciones como Médicos Mundi es impulsar la movilización y la participación social, ¿no? La movilización y la participación social, generando alianzas con otros movimientos, generando alianzas con otros grupos, tanto de la diversidad como otros grupos que pueden ser afines y que puedan estar compartiendo exclusiones por parte de un sistema que genera desigualdades y que perpetúa las desigualdades. Y desde ese punto de vista, pues Médicos Mundi estamos ahí y estamos trabajando para que desde nuestro
modesta contribución podamos también impulsar cambios y de un modo u otro reivindicar que la diversidad sexual y de género es parte de la vida de las personas y que desde los distintos ámbitos y desde los distintos instancias, tanto públicas como privadas, pues se generan desigualdades en las que Medicus Mundi es interpelada por justicia social. Y esto es un poco el trabajo que hace Medicus Mundi Vizcaya desde los determinantes sociales de la salud, que consideramos que es la base filosófica, como decía antes, de la atención en la atención primaria en salud, y que realmente la prevención y la promoción desde la base y desde la formación entendemos que es una de las herramientas fundamentales. Eskerrik asko, Ricard. Bueno, pues creo que hemos sido conocedores del trabajo que está haciendo Medicus. Es una pena lo del online, es lo que tiene, que nos faltan los aplausos de la gente después de oír una ponencia, que también suele venir bien para saber si ha gustado o no ha gustado, pero bueno, esperemos que haya sido de vuestro gusto y sobre todo, bueno, pues el que os parezca que el trabajo que se está realizando es el adecuado, ¿no? Antes de dar paso a la siguiente ponencia, solo un par de avisitos. Por un lado, deciros que se están grabando todas las sesiones, que antes se me ha olvidado comentarlo, y por otro lado, también deciros que está con nosotros en esta tarde y mañana también estará pues Miriam de Musote Potolobat, que bueno, ahí la tenemos saludándonos, que es la que nos va a hacer un poco la memoria gráfica de estas jornadas, ¿no? Y que la compartiremos, bueno, pues con todos los participantes de las mismas. Bueno, vamos a seguir adelante con la tarde y con el trabajo de la tarde, ¿no? Os presento ahora a Gorka Maiz. Gorka Maiz es de la asociación Osatzen, en estos momentos es el presidente, y lo que es él es médico de atención primaria y de familia, y bueno, es el que se va a encargar de darnos paso a la siguiente ponencia. Arratsaldeon, Gorka. Eskerrik asko, Itxi. Arratsaldeon guztioi. Bueno, en primer lugar agradecer a Medicus Mundi la organización de estas jornadas, siempre tan interesantes, ¿no? Siempre hay que apuntarse a lo que va organizando Medicus Mundi Vizcaya. Y en segundo lugar, agradecer el que os hayáis acordado de Osatzen, de la medicina de familia, y el que nos hayáis invitado a estar aquí. Y bueno, poco me voy a extender en la presentación, sobre todo porque a quien venimos a escuchar es a Rodrigo, y porque bueno, después de la defensa emocionante de la atención primaria que han hecho aquí mis compañeras y compañeros Itxi y Ricard, pues poco que decir, ¿no? En la atención primaria y en la medicina de familia, en el ejercicio de la medicina de familia en concreto, de la medicina familiar y comunitaria, subrayemos el segundo apellido, en este caso aún más, pues bueno, siempre tenemos o deberíamos de tener muy presente al menos, ¿no?, la trascendencia de lo que rodea al individuo y lo que al final le da forma y le da identidad, ¿no? Y dando un paso más allá, que es de lo que hablamos y de lo que vamos a hablar ahora, no podemos pensar en los determinantes sociales de la salud de forma aislada, ¿no?, como también comentaba Ricard, ¿no?, sino que al final son determinantes que se entrecruzan y se potencian entre sí, ¿no? Y de ahí la trascendencia de hablar de la intersectorialidad. Y al fin y al cabo, por mucho que nuestros políticos y que buena parte de los medios de comunicación, me atrevería a decir, en esta era pandémica, se empeñen, pues bueno, la salud de cada una de nosotras no puede entenderse sin mirar más allá, ¿no? La salud no puede entenderse como un asunto o como una responsabilidad individual, sino colectiva, ¿no? Y bueno, por todo esto parece tan oportuno plantear, dialogar sobre estos temas, visibilizarlos, ¿no?, ponerlos encima de la mesa. Y por eso mismo es un honor para mí presentaros a continuación
a Rodrigo Aguayo Romero. Rodrigo Aguayo Romero es investigador postdoctoral en el Departamento de Medicina Brigham and Women's Hospital, Escuela Médica de Harvard y el Instituto Fenway en Fenway Head. Obtuvo su doctorado en el programa de Psicología Clínica Comunitaria de la Universidad George Washington en Estados Unidos y está completando un programa postdoctoral en investigación de salud de la población transgénero en el Brigham and Women's Hospital con afiliaciones en la Escuela de Medicina de Harvard y el Instituto Fenway en Estados Unidos. Además de esto, es copresidente del grupo de trabajo de la Asociación Americana de Psicología, encargada de actualizar las guías para la práctica psicológica con personas transgénero y personas género no conforme. Y su investigación se centra en los comportamientos de riesgo y las disparidades de salud que enfrentan las minorías de género, sexual, étnico, racial y socioeconómicamente afectadas por VIH y SIDA. Su investigación se enfoca principalmente en las disparidades de salud que afectan a las personas racializadas transgénero y los hombres latinos que tienen sexo con hombres, utilizando marcos de interseccionalidad y sindemias. Os dejo ya con Rodrigo, solo recordar que podéis hacer preguntas que le pasaremos, que le haremos a Rodrigo a través del chat y que haremos los últimos 15 minutos. Bueno, muchas gracias, Gorka, por esa introducción y gracias a América Fundi Vizcaya por la invitación a dar esta ponencia. Yo decidí llamar a mi ponencia Desde el margen al centro, también basado en el tema de estas jornadas de salud. Y yo me enfocaré más que nada en el ámbito de la aplicación de interseccionalidad en las investigaciones, particularmente dando ejemplos de mi experiencia trabajando aquí en Estados Unidos, pero yo soy una persona ecuatoriana, entonces también hablaré de mi trabajo, de lo que he hecho hasta ahora, un poco también de la situación en Ecuador. Y con eso yo quería comenzar con hablando un poquito de lo que Bell Hooks, una de las feministas negras de las cuales hablaré hoy, mencionaba cuando hablábamos de qué se trata, qué es lo que significa ir desde el margen al centro, ¿no? Entonces voy a leer un poquito, no lo voy a leer todo, pero esto se enfoca más en sus escrituras hablando sobre cómo las personas estadounidenses negras que vivían en un pequeño pueblo en Kentucky, bajo las vías del ferrocarril, vivían literalmente en los márgenes de la ciudad y que solo podían ir al centro para poder trabajar como sirvientes, conserjes, prostitutos o siempre que fuera de servicio, que podían entrar a ese mundo pero no podían vivir ahí, que siempre tenían que volver al margen y que no volver era arriesgarse, ya que sí existían castigos, ¿no? Entonces, como ese tipo de experiencias también de la ubicación donde una persona vive, en los márgenes, ha dado a Bell Hooks su mirada de cómo se ve desde afuera hacia adentro y cómo se entiende también estos ambos, digamos, como que esta dicotomía de ambos mundos, y reconocer también que la supervivencia dependía de una conciencia pública entre la separación entre el margen y el centro, y también reconocer que éramos parte, bueno, que todos somos parte vital y necesaria de todo ese conjunto. Entonces, esto viene del libro de teoría feminista de los márgenes al centro, y básicamente reflexionando cómo las personas históricamente marginadas están al tanto de su posicionamiento de opresión, que es mantenido a nivel estructural por leyes o políticas públicas. Entonces, ¿qué es este conciencia y reconocimiento que invita al feminismo como un movimiento de justicia social que prioriza las necesidades de aquellos que habitan tanto en los márgenes en sentido literal también como figurado? Entonces, con eso en mente, vale la pena comenzar a hablar a qué nos referimos con interseccionalidad, de hablar un poquito de dónde salen todos los aportes de las ideas a lo cual eventualmente conocemos ahora como interseccionalidad. Entonces, un poquito discutiendo la cronología de los aportes de mujeres negras, especialmente en el norte global, en Estados Unidos,
uno de los registros más tempranos donde se comienzan a hablar estos temas de pertenecer a varios grupos históricamente marginados. Se encuentra Sojourner Truth en su discurso histórico, ¿acaso no soy yo una mujer? En los 1840, ya comienza a hablar de estos temas, ¿no? De qué significa vivir en los márgenes. Y de ahí hay un salto, ¿no? Aunque estas ideas han sido, estos conceptos, aunque los conocemos en la academia, más ya a nivel de interseccionalidad y otros temas, no son, han sido que las personas que ya lo están viviendo, ya lo llevan hablando por varios años, ¿no? Pero en términos que comenzó a ganar más popularidad y más discusión, aparecen en el activismo, en los movimientos sociales en los 60, los 70, con uno, por ejemplo, el manifiesto del colectivo Combahee River. Es uno de las escrituras principales de los cuales salen los principios fundamentales de lo que conocemos ahora como interseccionalidad. También existen otras mujeres que han aportado como Angela Davis, también a nivel de mujeres afroamericanas, pero también existió un libro llamado This Bitch Called My Back, en el cual fue editado más que nada por Cherry Moroga y Gloria Anzaldúa, que son mujeres latinas. Pero de ahí vamos viendo que comienzan a haber varios aportes a nivel de los movimientos sociales y de mujeres feministas racializadas, y vemos que hay un salto a la academia al principio de los 90, especialmente cuando ya la feminista Kimberly Crenshaw es la que lleva a tener este término que conocemos ahora como interseccionalidad en ese artículo que se llama Mapping the Margins. Y también, bueno, desde ahí ha crecido tanto el interés de la aplicación de la interseccionalidad de nuestro trabajo, y yo me enfoco más que nada en el área de investigación. Entonces también quería mencionar a Lisa Bolek, mentora y una de las personas que sigue aumentando sus aportes cuando se trata sobre la interseccionalidad a nivel cuantitativo, cualitativo, y con el enfoque en salud. Y bueno, aquí también quería mencionar, bueno, de las que han aportado a nivel académico, han sido más que nada a Patricia Hill Collins y Kimberly Crenshaw. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la interseccionalidad? Bueno, más que nada es que es un marco analítico, ¿no? Porque, como mencioné, proviene del pensamiento y de la praxis del feminismo negro, y está centrado más que nada en personas históricamente marginadas. Y este es un marco teórico que fue diseñado para poder analizar sistemas entrelazados de privilegio y opresión, para poder desarrollar estrategias que desafíen estos sistemas. Entonces aquí en esta imagen podemos ver que cuando estamos enfocados en salud, como todos estos distintos ámbitos relacionados al género, religión, discapacidad, edad, nivel de pobreza, son influenciados por varios niveles, ¿no? A nivel interpersonal, a nivel interpersonal, a nivel estructural, y cómo todos estos varios niveles impactan al individuo, ¿no? Entonces, hablaré al principio un poco más acerca de la teoría. Existen 3 principios fundamentales a los cuales nos referimos cuando estamos hablando de interseccionalidad. El primero es que todos pertenecen a identidades y posiciones sociales múltiples que se cruzan y se constituyen mutuamente, por ejemplo, en términos de género, raza, etnia y clase. También vale recalcar que las identidades son contextuales y dinámicas, ya que pueden cambiar, ya que están relacionadas a la ubicación, como por ejemplo, a veces yo menciono a mí mismo como ejemplo de que en el momento en que yo llego de Ecuador a Estados Unidos me vuelvo una persona migrante, y cambia también mi posición social, de la manera en que soy percibido, de la manera en que me muevo por el mundo acá, aunque sigo siendo la misma persona. El segundo principio fundamental es que es necesario un análisis del poder y de la desigualdad para poder discutir el espectro de poder entrelazado en cada posición social. Entonces, no tan solo nos podemos enfocar en las identidades sociales, pero que tiene que haber un análisis en el cual hablemos sobre qué significa
pertenecer a cierto grupo, a cierta identidad social o a cierto grupo marginado en términos de la opresión que uno puede experimentar. Y el tercer principio fundamental es que las múltiples posiciones a nivel individual se cruzan con los procesos sociales a nivel estructural para producir los resultados de salud dispares, que es a lo que me refería con la gráfica que mencioné hace unos momentos, ¿no? Entonces, más que nada, que siempre lo que le pasa al individuo es un resultado de varios sistemas, particularmente a nivel estructural. A veces muchos nos enfocamos, especialmente cuando se trata de salud, nos enfocamos en cómo prevenir, cómo intervenir con la condición médica que la persona puede estar viviendo, pero vale tomar en cuenta que en muchos casos ese es el resultado de fuerzas estructurales. Y bueno, como mencionaba, la interseccionalidad ya ha ganado mucha popularidad en los últimos años y a medida que se mueve en varias disciplinas y continúa moviéndose en movimientos feministas. Y se ha enfocado mucho en la parte de la evaluación de la intersección de múltiples identidades sociales. Y a veces un poco se pierde la discusión sobre un análisis de poder y se pierde la discusión de que estamos hablando más que nada de cuando hablamos de identidad nos referimos a los sistemas sociales que están asociados con esa identidad. O sea, cuando hablamos de raza nos referimos a cómo el racismo impacta a la población que es racializada, no en sí a la raza en sí. Y también, bueno, tomando eso en cuenta, que fue este marco teórico fue construido para analizar sistemas entrelazados y también recalcar que no tan solo de opresión, pero también de privilegio. Entonces hay ambos ámbitos. A veces nos enfocamos mucho en la parte negativa y también hay partes que se pueden resaltar sobre la resiliencia que las personas que pertenecen a múltiples grupos marginalizados, históricamente marginados, también muestran mucha resiliencia en su día a día. Entonces, otra parte que cabe recalcar en términos de la implementación y que a veces es un poco tema de debate es de que, bueno, todas las personas pertenecemos a varios grupos sociales y podemos chequear alguna caja cuando estamos hablando de un cuestionario y no contestar en términos de nuestra identidad. Pero cuando hablamos de interseccionalidad nos estamos refiriendo centrando específicamente en aquellos grupos que son históricamente marginados y que han vivido experiencias de opresión sistemática intersecada. Entonces, en esa es la población en la que nos enfocamos cuando hablamos de interseccionalidad. Y de ahí viene, bueno, entonces, cómo van de la mano la diversidad de género, un enfoque de diversidad de género y sexo y la interseccionalidad. Bueno, cuando hablamos de la población LGBT, estamos hablando de una población que es considerada una población vulnerable y que un enfoque de diversidad de sexual y de género es esencial cuando estamos hablando sobre la población LGBT. Pero cabe recalcar que un eje exclusivamente en la diversidad sexual y de género tiene el riesgo de ignorar a otros sistemas de opresión a los cuales impactan a la población LGBT. Entonces, de tal manera que la interseccionalidad con un enfoque de diversidad sexual tiene mayor potencial de satisfacer las necesidades de la población LGBTI. Y con eso voy a dar un ejemplo sobre un estudio que realicé, que fue el estudio de mi disertación, de mi programa de doctorado, en el cual estaba interesada en poder examinar la relación de la transmisoginia con el racismo y con el clasismo entre mujeres transgénero racializadas y cómo eso impactaba el acceso a pruebas de VIH en esta población. Entonces, en ese caso yo sí me enfoqué, digamos, en lo que conocemos como los procesos sociales. Los procesos sociales, en este caso, fue experiencias de discriminación. Entonces, basado en una encuesta en que preguntaban a las personas que reporten experiencias de discriminación y que la atribuyan a distintas identidades, ¿no? Entonces de ahí es donde yo saqué estas varias
pude encajar para poder ver estas 3 áreas y contaba con acoso verbal y también rechazo de servicios a nivel de salud. Eran las preguntas, las experiencias de discriminación a las que estaban explorando. Y utilicé lo que se llama análisis de clases latentes, que lo que hace es de poder mirar patrones de similitud en variables que se utilizan. En este caso fueron las 6 experiencias de discriminación y se enfoca en juntar grupalmente, basado en estas comunalidades de experiencia, para poder determinar cuáles son esos grupos latentes, y de ahí viene que la persona que la está haciendo la investigación se encarga de poder analizar y dar significado a estos grupos, ¿no? Y de aquí salieron 5 grupos basados en esta información, y era un grupo que estaba caracterizado por reportar acoso verbal relacionado a su identidad de género. Había otro grupo que estaba caracterizado por haber sido rechazado y haber recibido acoso verbal por su identidad de género, que lo denominé transmisoginia. Y igualmente uno similar que lo denominé acoso verbal, pero solo se enfocaba en la atribución a la raza, y de ahí de manera similar hubieron 2 grupos, uno cual se enfocaba en reportar experiencias de transmisoginia y racismo, y el último grupo reportaba transmisoginia, racismo y clasismo. Entonces, de esos 5 grupos yo quería ver, bueno, la primera parte fue de poder identificar los grupos que existían en este grupo de mujeres transgénero racializadas, y de ahí ver cómo se relacionaba pertenecer a estos grupos con sus patrones de pruebas de VIH. Entonces, de ver cómo fueron patrones relacionados a las pruebas recientes, que se refiere a pruebas en el último año, o pruebas pasadas, que se refiere a cualquier que se hayan hecho la prueba en alguna vez en su vida, más de un año atrás. Y en este caso habían personas que mencionaban que se hicieron una vez, la última prueba que se hicieron era en 1990. Entonces, todo esto tiene distintas implicaciones en términos de riesgo y de VIH, y aquellas personas que no se han hecho la prueba. Entonces, si tomamos en cuenta otros marcos teóricos en el cual se ve que si alguien, por ejemplo, en la sindemia, que si uno tiene, está pasando por o reporta más determinantes de salud, problemas con mayor número de determinantes de salud, por lo general significa que tienen mayor resultados negativos en su salud. En este caso, la interseccionalidad no es un marco teórico en ese sentido, ¿no? Y lo que vemos es que, aunque uno pudiera pensar que aquellas personas que viven varios tipos de sistemas de opresión, como en el caso del grupo de transmisoginia y racismo, y el de transmisoginia, racismo y clasismo, uno pensaría que esos son los grupos a los cuales pertenecerían más a los que no se han hecho la prueba. Pero aquí se ve que fue lo contrario, ¿no? Fueron los grupos que fueron, que reportaron más de un sistema de opresión, aquellos que tenían mayor probabilidad de haberse hecho la prueba en el último año. Entonces, de todos los grupos explorados, los cuales tenían estos comportamientos de protección, digamos, y de resiliencia, fueron aquellos grupos que tenían más de un sistema de opresión, los más oprimidos, digamos, en ese sentido. Y en cambio fue aquellos de los cuales reportaron acoso verbal etnorracial. Este fue el grupo con la menor probabilidad de haberse, mejor dicho, con la mayor probabilidad de no haberse nunca hecho la prueba. Entonces fue este grupo el cual se caracteriza por tener una mayor probabilidad de no haberse la prueba, lo cual nos da a ver que si tenemos tan solo, y traigo este ejemplo porque si tenemos tan solo un enfoque de género y de sexo, no hubiéramos podido evaluar que son aquellos que reportaban racismo, los cuales que tenían mayor probabilidad de no haberse hecho la prueba. Y al no identificarlos no íbamos a poder enfocar servicios de prueba de VIH en esa población. Entonces, utilizando este ejemplo y las implicaciones que tiene de poder identificar qué grupos a nivel interseccional son los que se pueden beneficiar mayormente de alguna intervención, como en este caso se podría decir que son aquellas personas
que solo reportan su acoso verbal relacionado a su raza, aquellos que se beneficiarían mucho más de recibir pruebas de VIH, ya que existen otros los grupos que ya lo están haciendo, y tomamos eso en cuenta que se lo han hecho en un año, en el último año, es como un indicador de que lo hacen más frecuentemente. Entonces, en este caso, implementar la interseccionalidad nos ayuda a la identificación con mayor precisión de cómo los procesos que se intersecan dan como resultado condiciones de salud que se ven tanto perjudicadas como protegidas. Y nos permite también identificar los sistemas de opresión que pueden tener mayor impacto en la salud de la población LGBT, como en este caso vimos que es el racismo. Bueno, pero continuando, entonces, ¿de qué manera también van de la mano la diversidad de género y sexo con la interseccionalidad? Bueno, ya que los aportes fundamentales de la interseccionalidad, como por ejemplo el manifiesto del colectivo Combahee River, explícitamente mencionan que están activamente comprometidas a una lucha contra la opresión racial, sexual, heterosexual y de clase. Y también fue más que nada desarrollado por las principales aportadoras, las feministas negras que han aportado a lo que conocemos ahora como interseccionalidad, han sido abiertamente lesbianas. Entonces tenemos, por ejemplo, en la izquierda a Audre Lorde, en la mitad tenemos al colectivo Combahee River, y aunque no se le ve la segunda persona en la parte de arriba, Barbara Smith también es una mujer abiertamente lesbiana, y Bell Hooks, la persona que mencioné al principio de la presentación, son tres mujeres que han aportado significativamente a los conocimientos de lo que conocemos ahora como interseccionalidad, que pertenecen también al colectivo LGBTI. Y desde ahí, bueno, más recientemente, esta teoría también ha sido adaptada a la aplicación específica para la población transgénero y de género diverso, enfocándose en el sistema del cisgenerismo como el sistema principal que impacta a esta población. Entonces, de aquí nos vamos a una discusión más sobre la praxis y la aplicación, en el cual con unas pautas no de tomar en cuenta cuando se realice este trabajo como recomendación. Es de que, bueno, cuando ya hablamos de varios, hemos hablado de que existe un enfoque en el racismo, en el heterosexismo, en el clasismo, en el cisgenerismo con las poblaciones transgénero. Existen aún varios sistemas de opresión a los cuales uno se puede enfocar. Entonces, lo que hace tener un enfoque interseccional es que complica el análisis que uno realiza, lo complica aún mucho más. Entonces, es difícil poder en la aplicación tener una inclusión de todos los sistemas que puede impactar a una población. Entonces, siempre ayuda a tener un eje principal. Entonces, cuando estamos hablando de la población LGBT, el eje principal sería el heterosexismo o el cisgenerismo, y basado en los aportes de fundamentales también, y bueno, el enfocarse en el racismo y el clasismo. También cuáles son los sistemas principales que impactan particularmente a la población LGBTI y a las poblaciones que también son racializadas. Pero también invito mucho a que exista también apertura a explorar otros sistemas que por lo general no son enfocados, como por ejemplo en la discapacidad, un área que tiene una asociación directa con la salud y que por lo general no es observada. Y bueno, en términos de investigación, como mencioné, que es lo que me dedico yo más que nada, existen varias metodologías, ¿no? Principalmente lo que se ha visto en la literatura son la aplicación de la interseccionalidad con metodologías cualitativas, ya que permite mucho también hablar desde la experiencia encarnada, de la experiencia vivida, de los conocimientos situados, pero también ya últimamente con los avances de distintos análisis estadísticos, nos permite ya hacer una incorporación cuantitativa cuando analizamos estudios desde un enfoque interseccional. Y también lo ideal, diría yo, que es un enfoque de metodología mixta, ¿no? Que nos permite tener ambas partes
ya que tener un enfoque cualitativo nos da un poco más de riqueza en el entendimiento que nos puede dar los datos cuantitativos. Pero cuando hablamos de categorías cuantitativas, existen varios tipos de análisis que se pueden realizar con sus limitaciones en términos de cómo se realiza el análisis, pero dos cuestiones que quería mencionar más que nada como categorías principales es lo que se conoce como interseccionalidad descriptiva o la interseccionalidad analítica, que son conceptos desarrollados por Bauer y Shame. Y cuando hablamos de la interseccionalidad descriptiva, hablamos de tipo de análisis o reportes que se enfocan en la distribución de resultados entre varios grupos de interseccionales, digamos, ya sea, por ejemplo, mujeres racializadas que viven con VIH. Entonces, cuando estamos presentando comparación de cómo, por ejemplo, la tasa de VIH se diferencia entre aquellas que son negras versus aquellas que son latinas. Entonces, pero hay mucho un énfasis en las identidades. Y es el más comúnmente utilizado porque es el más fácil de aplicar. Y la otra categoría es la analítica, que se enfoca en la identificación de los procesos causales que producen la inequidad. Entonces, por un lado se quiere mostrar cuáles son las diferencias que existen a nivel grupal y la interseccionalidad analítica nos ayuda a ver cuáles son los procesos que causan esas diferencias. Entonces, hablando un poquito más de la interseccionalidad descriptiva, hay algunas cosas que quisiera también recalcar, ¿no? Porque a veces, como digo, es el más comúnmente utilizado y si tomamos en cuenta el enfoque interseccional, que cabe recalcar que pertenecer a múltiples grupos históricamente marginados no garantiza que una persona vivirá opresión alguna vez o todo el tiempo en términos de desigualdades estructurales, ya que pueden existir algunas de sus características, algunas de sus posiciones sociales que le protejan, y que utilizar solo identidades sociales como marcadores de opresión y poder es una limitación en la implementación de la interseccionalidad porque no todas las personas LGBT van a tener experiencias de opresión. Entonces hay que enfocarse más en cuáles son los procesos sociales que las personas LGBT están pasando que determinan esas experiencias de opresión. Pero mencionando esto de la limitación de un enfoque en identidad, cuando se ha excluido una población de manera sistémica y no existe, y se ha invisibilizado esta población y no existe ningún dato, ningún tipo de información de esta, especialmente cuando ya queremos ver grupos interseccionales, tiene varios beneficios comenzar con un enfoque descriptivo. Y de la parte de la interseccionalidad analítica, que se enfoca en los procesos sociales, nos ayuda a evaluar la intersección de sistemas de privilegio a nivel individual y también de población. Y como mencionaba en el ejemplo anterior, el ejemplo que yo di sobre el estudio que realicé, es un ejemplo de interseccionalidad analítica. Y en uno de los aportes que tuvo ese estudio es de ver esta manera en que la identificación de múltiples sistemas de privilegio y opresión que se cruzan no se asocia necesariamente con peores resultados de salud y en algunos casos se puede asociar con resultados de protección. Bueno, ¿y cuáles son las implicaciones de utilizar ambas categorías, ¿no? Ambas categorías pueden contribuir mucho a las metas de reducir inequidades en la salud. Por una parte de la descriptiva, nos puede ayudar a saber dónde podemos distribuir recursos de manera que nos ayuda a identificar los distintos grupos específicos que se pueden beneficiar aún más de aquellas intervenciones, como en el caso que mencioné de recibir prioridad cuando reciban pruebas de VIH. Y en el caso analítico, nos puede ayudar a identificar modificadores para enfoques de intervenciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo, de que nos ayuda a identificar que si alguna intervención quiere hablar sobre sistemas de opresión,
tiene que, en la población de mujeres racializadas transgénero en ese caso, tiene que enfocarse en el racismo en sí. Pero ambas, para poder entenderlo, y aunque a veces existe la limitación de tan solo utilizar identidades sociales, ambas requieren entender el contexto histórico y geopolítico en cómo lo interpretamos. Y con eso quería moverme también un poquito más ya, hablar un poco de ejemplos de interseccionalidad descriptiva a nivel de la respuesta que ha habido al COVID-19 en Ecuador y en Estados Unidos, como ejemplos de uno del norte global y uno del sur global en las Américas. Comenzando con, de manera muy superficial y de manera muy descriptiva, de cómo ha reaccionado los Estados Unidos a la COVID-19. Y si uno hace una visita a la página del Centers for Disease Control and Prevention, el CDC, que se encarga de reportar todos estos números, se puede ver fácilmente que en Estados Unidos existen datos desagregados de los reportes de casos de coronavirus por el sexo, por la raza, por la edad, por la discapacidad, por la jurisdicción donde la persona vive, el estado, la región. Entonces, que existe ese, a nivel de identidades, existen varias maneras de desagregar los datos. Y aquí quise incluir los datos que son relacionados a la raza y a la etnicidad, a la etnia. Y más que nada, espero que sí lo puedan ver claramente esta imagen que menciona los casos y las muertes por grupos raciales. Y el número gris es que está atrás, representa el porcentaje de la población a nivel nacional de ese grupo racial. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los casos en el lado izquierdo, de casos de COVID-19, el color rojo implica el porcentaje de personas en ese grupo racial que han tenido COVID. Entonces, si nos enfocamos desde ese punto, se puede ver que a la población latina, el porcentaje de población latina que ha tenido COVID es mucho mayor al porcentaje de la población latina a nivel nacional. Así que digamos que hay un mayor porcentaje de latinos que han tenido COVID basado en el porcentaje que representan a nivel nacional. Y vemos lo contrario cuando se habla de la población blanca, no hispánica. Y de ahí vemos, en el otro lado podemos ver que lo contrario, ¿no? Que aunque han habido mayor número de casos entre los latinos al nivel de ese grupo racial, en las muertes han habido mayor número de muertes, un poquito mayor número de muertes que el porcentaje a nivel nacional entre las personas blancas y las personas negras, mostrando un poquito las disparidades a nivel racial. Y esto por un lado, ¿no? Entonces, que ha habido un enfoque en estas áreas que mencioné, pero no ha habido un enfoque, al menos presentado a nivel estatal, de demostrar cómo ha impactado la COVID-19 a las poblaciones LGBT. Y de ahí en Ecuador, en cambio, el Ministerio de Salud Pública, que se encarga de presentar estos números, revisando los números recientes. Este es el ejemplo de una infográfica de cómo se reportan estos números a nivel nacional. Y vemos que el único tipo de identidad que se menciona es el sexo. Y el sexo masculino, femenino, y realmente no nos dice nada, ¿no? Enfocarnos tan solo, como mencionaba anteriormente, enfocándonos tan solo en un eje, no nos dice mucho. Aquí, y con estos datos sabemos realmente que impacta en este caso de ambos sexos asignados de manera muy similar. No hay mucha diferencia. No se puede, con estos datos no se puede hacer mucho de determinar implicaciones de cómo enfocarnos en distintas de maneras que se pueda dar una intervención. Pero en Ecuador sí se ha dado también un enfoque a las poblaciones indígenas en la Amazonía, al menos cuando se reportan los datos en los cuales se
Se reporta por región y también por, específicamente por distintas comunidades indígenas a nivel nacional. Como por ejemplo, aquí muestra que la comunidad guaraní es la que ha sido mayormente afectada, y la Shuar han sido mayormente afectadas por el COVID, al menos de lo que está registrado. ¿Y por qué es esto importante? Es importante porque esto ha ayudado a que el gobierno ecuatoriano enfatice la idea de prioridad cuando se trata de vacunación y de pruebas a estas poblaciones indígenas. Pero la población indígena no es la única población racializada que existe en Ecuador. Existen varias, ¿no? Pero digamos que a nivel de porcentaje de la otra población, bueno, los grupos principales que existen en Ecuador a nivel de los datos que se presentan son blancos, el grupo mestizo, que es el dominante, y blancos, mestizos, y grupo indígena y grupo negro. Aquí hay un error. El 5% se refiere en Ecuador, el 5% de la población negra, el 5% de la población es negra y el 7% de la población es indígena. Pero no ha habido ningún énfasis a nivel nacional de reportar datos basados en la población negra o afroecuatoriana. Y aquí viene un poquito también la manera en que se demuestra, ¿no? Que sí se puede decir que ignorar y invisibilizar a ciertas comunidades se considera racismo, especialmente cuando sabemos que a nivel mundial las personas racializadas han sido impactadas mayormente por COVID y por todos los problemas relacionados con COVID, no tan solo a nivel de salud, pero a nivel económico. Y aquí menciono como por ejemplo este libro que les recomiendo, que acaba de salir como hace unas 2 semanas y lo pueden encontrar en el PDF gratuitamente en internet, que habla sobre los racismos en Ecuador, y quería citar una parte que mencionaba que no nombraba a la gente negra forma parte de este proyecto colonial moderno de suprimirla de la historia. Dice: nosotros, los negros ecuatorianos, somos objetos de un racismo por omisión. Nadie en este país reconoce que nuestros abuelos y antes de ellos sus padres ayudaron a la conformación de lo que hoy es el Ecuador. Y un ejemplo vivo de cómo se ve esto en el día a día es que ni siquiera han sido mencionados en los reportes nacionales de cómo ha impactado el COVID. Eso a nivel racial, que es una gran diferencia. Al menos aquí en Estados Unidos se ha habido mucho énfasis, gracias a los distintos movimientos sociales, de enfatizar del impacto racial que existen de las distintas condiciones de salud. Entonces, ¿cómo ha sido la respuesta de COVID? La respuesta del COVID en COVID-19 en Ecuador y en Estados Unidos. En ambos casos ha habido una prioridad en la raza y en la etnia. Han tenido campañas que han ayudado también, tomándose en cuenta, a dar campañas de pruebas y de vacunación dirigidas a estos grupos específicamente, facilitando el acceso a estos servicios. Y que en ambos casos se ha ignorado completamente a la población LGBT, que es considerada en términos de salud pública en ambos países y en varios países poblaciones claves, y que se le da prioridades en otros temas de salud, más que nada, por ejemplo, cuando hablamos del VIH, pero en este caso no ha habido ningún tipo de enfoque. Otros grupos que sí se han dado prioridad en ambos casos a las personas con discapacidad, ya que son más vulnerables al COVID, pero no se ha dado ningún enfoque a nivel estatal en estas poblaciones. Y ha sido, digamos, la responsabilidad, o ha caído la responsabilidad en la sociedad civil y en las instituciones que sirven a la población LGBT no gubernamentales, de poder de darle un enfoque, ¿no? De poder darle una mirada a la población LGBT. Y quería dar el ejemplo de la Fundación Mujer y Mujer, que hicieron una encuesta, una investigación sobre el impacto de la COVID-19 en el cumplimiento de derechos de las personas LGBT en Ecuador. Recién presentaron estos resultados la semana pasada y pueden ver el video en Facebook si les interesa, les recomiendo. Y el libro que mencioné hace un rato, Racismo en Ecuador, y esta investigación, ambos han sido desarrollados desde una perspectiva feminista. Y bueno, este es uno de los únicos estudios que tenemos hasta ahora que muestran datos de cómo ha impactado la COVID-19 a la población LGBT.
y es un estudio que incluía 177 personas. Y vemos mucho aquí que la mayor, casi, si es que no se ve, el 66% de la población LGBT que completó esta encuesta gana menos de $400 al mes. Entonces, que se ve también que a nivel de precariedad estamos hablando de gente de bajos recursos económicos, que la mayor parte. Y también, bueno, dando un poquito de contextualización a nivel de cómo ha sido afectada económicamente la población LGBT en Ecuador, se mencionó en este estudio, que era un estudio mixto, el contexto del ajuste neoliberal. Entonces voy a leer esa parte, de cómo la situación económica del Ecuador propiamente ya era una condición inestable, específicamente porque estamos en la línea de un gobierno con medidas específicamente de ajuste estructural en lo económico impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Eso devino específicamente en una serie de condiciones económicas de precarización de la vida laboral de muchísimas personas y por ende de la población LGBTI. Y en creo que el 60% de las personas en esta encuesta reportaron que se encontraban desempleados y que habían perdido también el empleo durante la pandemia, que es una proporción muy alta. Entonces, menciono este ejemplo de este estudio a nivel de esta Fundación Mujer y Mujer, que se enfoca mucho en la población LGBT a nivel nacional en Ecuador, de lo que es posible hacer cuando tenemos un enfoque de sexo y de diversidad y un enfoque de interseccionalidad. En ambos casos, todos estos ejemplos que he mostrado, ninguno ha mostrado y lo que idealmente quisiéramos ver cuando hablamos de interseccionalidad, que son los datos de cómo está impactando en grupos específicos, ¿no? Por ejemplo, de qué manera están impactadas por el desempleo mujeres transgénero racializadas versus hombres transgéneros racializados y hombres cisgéneros racializados. Esos datos todavía no los he visto a nivel de Ecuador, aunque sí han existido algunos a nivel de Estados Unidos. Pero es un buen ejemplo de lo que significa llevar del centro al margen a las poblaciones históricamente marginadas, en este caso la población LGBTI, y algunas cosas que recordar de que debería hacer el gobierno ecuatoriano, ya que ha ignorado e invisibilizado a la población LGBT en su respuesta a la COVID-19, que utilizando la interseccionalidad se puede enfatizar cómo se puede centrar a las personas marginalizadas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que necesitamos asegurarnos de centrar nuestras iniciativas en las personas históricamente marginadas de principio a fin. De principio a fin, cuando significa que a nivel de estudios investigativos, significa que desde el desarrollo del estudio, desde la implementación del estudio, el análisis y la diseminación del estudio, tiene que incluir a personas que pertenecen a los grupos de enfoque, ¿no? Que no tan solo se vea a la población LGBT como participantes, pero como personas activamente involucradas en este proceso. Lo cual significa que pueden pertenecer ya sea en el equipo de investigación o que se pueda utilizar metodología participativa, como en el caso de la investigación de acción participativa o la metodología de investigación participativa basada en la comunidad. Y reconocer también los aportes del feminismo negro, que es importante seguir recordando de dónde salen todos estos conocimientos de los cuales estamos dialogando, porque cuando no lo hacemos, por lo general, también se olvidan las partes importantes, ¿no? Como muchos se olvidan a veces de la importancia del análisis de poder. Y que es importante también tener una reflexibilidad y hablar sobre la posicionalidad individual, especialmente si es que los investigadores o las personas encargadas de estas iniciativas no pertenecen al grupo de enfoque, de que tienen que estar al tanto de su privilegio y de la manera en que también impactan a la población de enfoque. Y con eso quiero concluir esta ponencia hablando de que cómo cuando diseñamos e implementamos iniciativas en torno a procesos sociales y nos aseguramos de que cada aspecto de nuestra implementación se centra en las personas LGBT y el espíritu de la interseccionalidad se mantiene vivo en nuestro trabajo y que tenemos la responsabilidad de avanzar la teoría e informar la praxis contribuyendo a estos esfuerzos
de justicia social más amplios que promuevan la equidad de salud en la población LGBT. Y muchas gracias, y creo que aquí nos podemos ir a la parte de la ponencia para discutir preguntas, y si me quieren contactar también aquí les dejo mi Twitter y mi correo electrónico. Bueno, es que ricasco. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. No es fácil, aunque nos vayamos acostumbrando en los últimos meses, no es fácil hacer presentaciones a una pantalla, ¿no? Sin tener delante el público, o sea que tiene un poco más de mérito todavía. Si queréis ahora podéis ir enviando a través del chat las preguntas que queráis hacerle a Rodrigo. Vamos a dar un poco de tiempo para quien quiera ir escribiendo. Sabéis acceder al chat, digo, por si alguien quiere hacer alguna pregunta y no está encontrando, en la parte baja de la pantalla tiene un botón que pone chat y ahí nos puede enviar la pregunta para que se la traslademos a Rodrigo. Bueno, mientras tanto, voy preguntando. No sé cómo lo ves, pero estos últimos meses de pandemia, de sindemia, han sido como muy ejemplares, ¿no? Con todo esto que estábamos hablando de los diferentes determinantes de la salud, de esa interseccionalidad, de cómo afectan a la salud y de cómo intervenimos los sanitarios y cómo intervienen las políticas y los decisores políticos, ¿no? en esos determinantes y en esas personas afectadas por esos determinantes, ¿no? Que digo que ha sido especialmente trascendente en todo esto, ¿no? De estos últimos meses. Sí. Sí, a nivel de Ecuador, por ejemplo, como mencionaba, la sociedad civil han sido quienes han identificado las áreas que deberían enfocarse y que han sido altamente afectadas, como en esa encuesta que mencioné, creo que el 60% de desempleo, y también ha impactado, digamos, el trabajo sexual en algunas de las poblaciones. Y diría yo que tomándose en cuenta de que deberían enfocarse en algunas de las iniciativas a nivel estatal, sí deberían enfocarse de la prioridad de vacunación y de pruebas a trabajadoras sexuales transgénero, ya que están en mayor riesgo, ¿no? Nos llega una pregunta de Luis, nos dice: la Constitución Política del Ecuador es una de las más avanzadas del mundo, tengo entendido. ¿Cómo se refleja eso en los derechos de las personas LGTBI? Bueno, sí, existe, también con este nuevo gobierno, con el nuevo presidente, han también habido, digamos, avances a nivel de que existe una subsecretaría de Derechos Humanos que explícitamente ha mostrado el interés de apoyar a los distintos colectivos LGBT y a la población LGBT en general. Y, por ejemplo, otros avances, en el 2019 se aprobó el matrimonio igualitario en la población LGBT. Y bueno, hubo la despenalidad de la homosexualidad en 1997. Entonces sí, hay varias maneras en que han habido cambios para la población LGBT, pero falta mucho por hacer, especialmente cuando hablamos de la población transgénero y el reconocimiento laboral de la población transgénero. En teoría hay protecciones, pero en la práctica no se la ve. Y un ejemplo muy específico es lo que ha pasado con la respuesta a la COVID-19, ¿no? Que aunque hay interés en apoyar a las comunidades, por ejemplo, esta subsecretaría que menciono, no tienen presupuesto alguno de poder poner
para apoyar a las poblaciones LGBT. Entonces, de que eso causa limitaciones de qué tanto se puede ayudar y qué tanto se puede hacer. Pero que existe un interés a nivel estatal, sí. Nos envía otra pregunta, Ainhoa, que nos dice, cuando estudias la interseccionalidad, ¿comparáis las condiciones de vida con otros grupos para ver qué diferencia hay con otros colectivos y si puede funcionar como factores de confusión? Sí, sí puede funcionar. Existen dos términos de hacerlo. Creo que es un análisis intracategorías o intercategorías, si no me equivoco, desarrollado por McCall. Y bueno, que básicamente sí se puede hacer. Cuando se enfoca en términos de enfocarse en grupos, existen tres, pero principales, pero las más utilizadas es una que se enfoca en mirar a las diferencias grupales internas. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que yo di de mi disertación, estábamos enfocados en mujeres transgénero racializadas y se podría ver en ese grupo que en teoría comparten varias identidades históricamente marginadas. Se puede comparar el impacto que tienen el VIH en la población, digamos, a nivel de raza y etnia. O sea, en ese estudio se vio que son las personas negras las que tenían la mayor probabilidad de hacerse la prueba de VIH en el último año. Entonces, sí se pueden hacer esta comparación para ver también una comparación interna de dar más profundidad de cómo es esta población impactada, pero también se puede, y ahora se ve mucho más la comparación a distintos grupos. Por ejemplo, en esta área de investigación se está dando mucho de comparar digamos, es como mencionaba un ejemplo que tengo, bueno, uno de los que yo he realizado, de comparar a mujeres con hombres sin género y con mujeres transgénero, con hombres transgénero, con personas no binarias y hacer esa comparación también. Y lo que cabe recalcar cuando se hacen este tipo de comparaciones es que analíticamente se necesitan bases de datos súper grandes, porque si uno quiere tener suficientes personas analíticamente en cada grupo, por ejemplo, si ya estamos hablando de 3 intersecciones, si queremos personas que pertenezcan a 5 grupos raciales, 4 grupos de identidad de género, y si vemos clasismo, 2 grupos de vivir abajo o arriba de nivel de ingresos, de bajos recursos o de altos recursos, en eso ya son como, ¿cuántos dije? Son 40 grupos. Entonces, que se necesitarían participantes para 40 grupos para poder analizar esa intersección de raza, etnia y clase social, lo cual se complica mucho, ¿no? Si es que se quiere ver un enfoque más profundo a ese nivel. Entonces, sí, es complicado, requiere base de datos más altas, pero por eso también viene la importancia de que el gobierno debería enfocarse, porque son los que tienen la capacidad especialmente los institutos que se encargan de hacer el censo, de poder recolectar datos a nivel nacional representativos que sean más grandes, ¿no? Que nos permite llegar a este nivel de granularidad. Pero eso por un lado. Por otro lado también, que por lo general se necesita un grupo referente cuando hacemos análisis. Y una recomendación no es de que no es necesario tener el grupo dominante principal como el grupo referente. Entonces aquí lo que eso significa que para hablar de interseccionalidad no tenemos que con un enfoque racial, no es necesario tener un grupo blanco como grupo referente para poder entenderlo. Por un lado. Veo otro comentario. El cambio de gobierno en Estados Unidos apunta a cambios en los derechos de las personas LGBT. Sí, el cambio con el presidente Biden, bueno, ya han cambiado varias cosas también a nivel, digamos, porque se sabe mucho cómo a nivel estructural también impacta bueno, hay mucha, digamos, más, se siente la población un poco más segura, más tranquila con este cambio, aunque igual habrán prácticas que impacten, y bueno, igual sigue habiendo un ataque tremendo últimamente contra la población transgénero a nivel, en algunos estados como Texas. Existen aún varios ataques, pero al menos se sabe que el presidente está a favor de la población LGBT. Entonces sí es complicado
el impacto que tuvo el gobierno anterior todavía en la población LGBT. Y mientras salen otras preguntas, les comparto dos enlaces del libro y de la presentación que había mencionado, por si hay interés de accederlo. Uno está la presentación del estudio que todavía no han publicado el reporte, y el segundo es el libro Racismo en Ecuador, que los recomiendo mucho porque también tiene un enfoque feminista de interseccionalidad que va más que habla mucho del contexto histórico en Ecuador. Perfecto. Pues muchas gracias, Rodrigo. Creo que no hay más preguntas. Entonces, bueno, nos vamos a ir a hacer ahora un pequeño descansito y nos vemos de vuelta a las 6 con una sesión que es lo psicosocial, una mirada a la salud. Gracias. Muchas gracias.